lo posible y no de regularlo con condiciones injustificadas. Ha quedado clara. Creo que podemos, ahora se levantan muchas manos, andamos muy justos de tiempo. Creo que podemos tomar una palabra más porque a continuación vamos a ver el corto. Entonces, sí. Noel, muy brevemente, has levantado la mano, ¿verdad? Yo quería añadir algo a lo que ha dicho la compañera. ¿Por qué es tan invisible los europeos que van hacia los países del sur? Porque ellos ya van etiquetados, van como cooperantes que nos vienen a salvar. Entonces, un salvador no puede ser asfixiante. Es así. Es lo único que quería añadir. Que ya vienen etiquetados y todo. Entonces, bueno, es así. Entonces, no se siente tanto... No tenemos este sentimiento de invasión. No, porque nos vienen a salvar. Ya vienen etiquetados y es así. Sé que hay palabras todavía pedidas, pero creo que luego vamos a tener un poco más de tiempo para seguir discutiendo. El comentario de Noel ha sido muy interesante, sobre todo a la hora de introducir el cortometraje que vamos a ver a continuación, el de Javi Alonso.
Yo pienso que si nosotros mismos, como actores, no nos implicamos en esta lucha, ¿sabe? Es que nos debemos implicar. A mí no me da vergüenza contar todo lo que quiero contar. Es que lo tengo que hacer para que la gente tome conciencia, para que los gobiernos nuestros gobiernos que sepan que el plan B, el camino está desierto, es que no es el camino para los delincuentes, que es mentira, para que las cosas intenten de cambiar. Lo que nosotros hacemos un poquito un apoyo a lo que, pues bueno, las asociaciones de aquí ya, a la gente sensibilizada, lo que intentamos es apoyar, aportarnos desde nuestra experiencia también, unir fuerza para ver si podemos conseguir algo. Pero muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, lo dicho, vamos a ver el cortometraje de Javi Alonso, Hombre Blanco, Hombre Negro. Encantada. Y después, sí, no. Ya está. Hola, bueno, yo soy Javi Alonso, el director del corto, y él es Cristian, protagonista del corto. Entonces, no sé, si queréis, puedo contaros algo, pero si queréis hacer alguna pregunta también o os interesa saber alguna cosa, pues lo que queráis. Bueno, os cuento que el corto es muy reciente, se acaba de estrenar en el Festival de Málaga el pasado domingo. Y bueno, esto sería el segundo pase que hay mundial. Entonces, bueno, el corto se rodó en junio del año pasado y yo llevaba, bueno, un tiempo con esta historia en la cabeza. Yo soy una de esas personas que no tiene que ver nada, ni con la inmigración, ni con nada de nada absolutamente. Y un día, de casualidad, por internet, me encontré con el informe CEAR del 2008 que había hecho la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y no sé por qué, porque ni me acuerdo, empecé a leerlo. Y entonces yo no sabía lo que era un centro CIE. Este informe trata sobre el estado de los centros CIE en España. Y yo había hecho antes 5 cortometrajes más que no tenían nada que ver con nada social ni con nada de nada, siempre con temas más personales y así. Y de repente sentí que esto había que contarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces me puse en contacto con Pau Pérez, que es el director de este proyecto. Y la primera pregunta, porque a mí me sorprendió tanto lo que se contaba ahí, que es que me quedé. Empecé a hablarlo con mis amigos y con las personas, y con las personas que me rodeaban, cuando les hacía la pregunta de ¿tú sabes lo que es un centro CIE? Nadie sabía lo que era un centro CIE. Si le decías un centro de internamiento para extranjeros, decían, sí, ya he visto algo en la tele, ¿no? Pero nadie sabía nada, ¿no? Entonces yo me sentía como cortometrajista en la obligación de hacerlo como más público, ¿no? Porque yo veía que en los medios de comunicación había noticias pequeñas, ¿no? Y en la tele se pasaban unas cosas así, pero es que no había oído a nadie hablar de una cosa tan importante como son los derechos humanos dentro de los centros de internamiento que son de nuestro país, ¿no? Es decir, si hay indicios de torturas y de malos tratos y de muchas cosas, y sobre todo de no proteger los derechos humanos, me parecía una cosa como muy fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta que le hice a Pau Pérez fue, bueno, pero habrá gente que ya, vamos, en el cine seguramente ya te ha llamado a alguien para hacer una película o para hacer un documental o para hacer un corto, ¿no? Y me dijo que nadie, absolutamente, en el mundo del cine se había interesado por la historia, ¿no?
concretamente con este informe y con lo que él representaba, ¿no? Y que algunos periodistas le habían hecho alguna pregunta para hacer algún artículo y que algunos políticos de Izquierda Unida y de tal se habían interesado en un principio, pero que luego no se había hecho absolutamente nada, ¿no? Y entonces dije, lo voy a hacer. Se pidió la ayuda al gobierno vasco con el guión y el proyecto, y nos la dieron, y entonces ya lo pudimos rodar, y bueno, y aquí está esta historia, ¿no? Una historia que yo he querido darle un punto de vista un poco personal. Casi todas las historias que he visto en el cine o en cortometrajes de derechos humanos me parecen muchas demasiado explícitas, ¿no? Me parece que siempre los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, ¿no? Y yo creo que yo he querido mirar hacia esa sociedad que no es ni buena ni mala, que no se siente racista, pero que en realidad es ajena a lo que está ocurriendo, ¿no? Que no conoce. En este caso es el policía, no le pega, ¿no? Ni le tortura, ni es un policía malo, ¿no? Es una persona que creo que, como a muchos de nosotros nos pasa, estamos metidos en una rueda, ¿no? Y aquí todo el mundo, en el cortometraje menos Cristian, está trabajando, de alguna manera. El policía trabaja, la de la gasolinera también trabaja, es sudamericana, también es una inmigrante, pero ya tiene un puesto, puede pedirle la documentación a un policía. Quiero decir, los demás policías trabajan, todos menos los inmigrantes están trabajando, ¿no? El abogado también está trabajando, tiene a muchos chicos ahí fuera que están esperando porque está de oficio, tiene prisa, y el policía al final hace su trabajo. Creo que aquí en esta sociedad parece que todos hacemos lo que tenemos que hacer, pero en realidad estamos haciendo lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y hasta ahí puedo contaros. Si queréis preguntar algo, pues, o si Cristian quiere decir algo. Yo te quería felicitar precisamente por esa escena de Tania, de la inmigrante trabajando. Me ha parecido de una ironía tan fina que un inmigrante le pida la documentación a un policía, que me ha parecido perfecto. Pocas veces en el cine hay ese punto de ironía, me ha encantado. Es que en el guión da miedo eso, pero luego ha salido bien. Pero cuando la gente lo leía en el guión decía, joder, tío, aquí te estás pasando, ¿no? Esto va a sonar a tal. Y yo decía, no, yo creo que hay que hacerlo con la naturalidad, más naturalidad del mundo, ¿no? Y ya está. Y es así, porque creo que puede suceder. O sea, creo que ella está en el sitio que le corresponde para poder hacer eso, ¿no? Además, ella, bueno, seguramente ha encontrado su trabajo hace muy poco y lo quiere proteger y quiere hacer las cosas bien. Eso sería. Gracias. Esto está rodado en Pitillas, Navarra. Es la carretera que va desde Pitillas a Santa Cara, ¿no? Pasa Solite, bueno, te desvías a la izquierda, en la gasolinera esta precisamente, está todo rodado en el mismo sitio, y todo lo que son los exteriores de paisaje y todo el movimiento del coche está rodado todo en esa carretera para arriba, carretera para abajo, y luego todo lo demás está rodado aquí en Donosti. Es el Politécnico, me dicen, ¿de dónde has sacado este centro CIE, ¿no? O sea, tan así. Digo, no, es donde estudia la gente aquí, ¿no? No, es la primera vez. Gracias. Bueno, hicimos un casting. Aquí en Donosti, pues la gente de la EPA nos ayudó, de Sorracismo, de Cruz Roja y tal. Intentamos juntar a mucha gente, ¿no? Unos 40 o algo así. Y Cristian apareció el último. Fue muy curioso, porque si no, no hubiéramos tenido el personaje. Y nada, hizo un casting así muy de andar por casa, tan bien como luego lo hizo en el corto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo considero un actor estupendo que tiene un futuro, pero genial. O sea, porque su fotogenia es... Yo no he conocido a nadie con tanta fotogenia como Cristian. O sea, si pasas el cortometraje, fotograma, siempre está bien. Cosa que no le pasa a los demás. No sabes, cuando las fotos al movimiento sales así y así, él siempre está bien en todas. Entonces la cámara le quiere para empezar, ¿no? Y después que tiene esa fuerza, esa mirada y tal. Y quiero deciros que la mayoría de los diálogos que él hace son suyos prácticamente, porque en los ensayos, como yo no le podía dirigir, tenía que dejarle hacer lo que él ya sabe hacer y ya está, ¿sabes? Porque él es él, ¿no? Entonces yo no le podía dirigir, pues entonces todo lo que me soltaba eran perlas siempre, y yo estaba constantemente cambiando el guión, ¿verdad? Porque
porque él estaba diciendo cosas que salían de él y me parecían mucho mejor que las que salían de mí, que las había pensado tanto que no estaban bien, ¿no? Incluso cuando dice que quiere una Coca-Cola era porque llevaba 2 días diciendo todo el rato que quería Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Y entonces en el momento de rodar esa escena dije, a ver, vamos a cambiar aquí los diálogos y todo y vamos a decir que tú quieres Coca-Cola, que es lo que estás diciendo todo el puto día, que quieres Coca-Cola, ¿no? Y entonces hasta tiene su nota de humor, ¿no? Que le viene muy bien al corto, porque me parece bien que la gente además no se conforme con que solamente le den agua, ¿no? Me parece bien. Sí. Sí. Me gustaría que pusiera la cámara allí la selección que hace. El tema color es vital. Esta chica, aparte de ser mujer y guapa, Sí. el macho policía todavía, Uh-huh. es blanca. Sí. El tema color es muy importante, porque el screening es clarísimo. Yo he estado 4 años y nunca me han parado. El tema color es que es el filtro que tiene, ¿no? Es específico, en general, hay un racismo general. Sí. Pero es que eso es algo que deben sufrir muchísimo. Sí. Pero mucho. Está claro que hay Es descarado, es que es evidente. hay una especie de escalas también sobre la inmigración. Estoy de acuerdo. Paula, muy brevemente. Yo quería felicitaros a los dos porque realmente lo ha hecho genial y porque además es que tan corto habéis dado una visión tan clara del sinsentido, porque empieza con un sinsentido y termina con un sinsentido. Sí. Entonces, realmente te felicito porque es un mensaje claro de esta sociedad en la que estamos metidos, de hacer las cosas para hacer, pero realmente no tiene sentido. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, yo ahora tengo una noticia, una mala y una buena. La mala es que me han dado la orden de que no deje salir a nadie al descanso, sino que vamos a seguir. Y la buena es que viene Miquel y su banda con la siguiente, la mesa. Bueno, gracias, muchas gracias a todos. Gracias a los... Vamos a ello. Carga tú. Pues venga. ¿Empiezas tú o quién empieza? Creo que va en ese orden. Ah, pues empiezo yo. Yo la tengo en internet, o sea que... No, yo lo tengo. Giar. Espero que esto funcione. Ah, esto no tengo yo la pantalla aquí. Espera, vamos a ver que se está encendiendo. Ahí tienes. Sí, sí. Vuelve a meter porque... Ahora. Yo tengo que acceder a internet. Tiene acceso, ¿no? Sí. Vale. Ah, ¿podemos acercar el bicho? Vale, no es que yo como lo tienes ahí técnicamente... Sí. ¿Me pones usted? Claro, soy mismo. No, me da igual. Claro, soy y me pongo aquí. ¿De dónde venís? ¿De Vizcaya? Sí, ahora cuando... Venimos de ¿Esto sería tu presencia? Sí, de Durango. sí, es un PDF, no es un PPV, así que no hay problema. Vale, pues mientras preparo yo la otra. ¿El CIE donde estuviste? Estuvimos en Fuerteventura. Fuerteventura, sí. Vale. Los dos. Sí.
Muy bien. A ver. Bueno, pues nada, sin solución de continuidad, que dicen en las películas. Así que pasamos entonces a la que sería ya segunda y última mesa, donde pues vamos a dar una visión relacionada con los CIES en otro aspecto, que sería el de las alternativas al internamiento, de manera variada. Para ello contamos con José Miguel Sánchez Tomás, de Inmigra Penal y letrado del Tribunal Constitucional, que, al igual que nos ha expuesto Javier de Lucas en esa contextualización o esa introducción, pues él hará lo mismo desde el punto de vista del derecho. Ha estado en el seminario que ha tenido lugar estos días y os aseguro que se le entiende, digo, porque como es estas cosas de que uno es letrado y tal, pero bueno, a él se le entiende. Y luego también está Nicolás. Nicolás Castellano es periodista, pero bueno, es más cosas también que periodista. Desde organizaciones como SOS Racismo le tenemos que agradecer mucho a Nicolás, primero, que trabaje en un medio de comunicación tan importante como es la SER, y que nos dé además la oportunidad a organizaciones como SOS de poder ser altavoz en ese medio de comunicación tan importante. Y es además una persona muy comprometida en estos temas. Me consta que ha hecho además un esfuerzo personal importante para estar aquí hoy con nosotros, Nicolás. Y aquí a mi derecha tengo a Víctor, y junto a Víctor está Noé. Ellos son de Guecho, de Durango. ¿No? Si estaba metido que era de Guecho y al final he dicho que eran de Guecho. Y me lo había apuntado aquí. Son de Durango, pero me consta que uno de ellos es de La Real. Compensa lo de ser de Durango. Bueno, ellos han estado en un CIE, en el CIE de Fuerteventura, y nos van a contar la experiencia que tuvieron en el CIE de Fuerteventura. Si os parece, entonces, yo propongo una introducción con TROS, continuaría Nicolás y terminaríamos con la intervención de Víctor y de Noé. Así que, bueno, pues sin más preámbulos, cuando quieras, José Manuel. Yo no sé si está encendido o apagado. Se me oye, ¿no? Soy una persona, ¿cómo se nota que trabaja en la radio? Gracias. Primero, pues, siempre agradecer a Mugak, no el que me haya traído aquí, porque, bueno, es decir, sino agradecer que se haga este tipo de actos, ¿no? Yo creo que, a pesar de todo, las políticas de inmigración son unas grandes desconocidas y a veces es necesario publicitarlas en el bueno o en el mal sentido del término, es decir, hablar sobre ellas, ¿no? Es decir, hablar bien o mal, pero hay que hablar sobre ellas porque por lo menos somos capaces de poder formarnos conceptos sobre ellas. Por eso, pues, enhorabuena. Si además soy yo el que viene, pues bueno, pues tengo la oportunidad de poder decir mis propias valoraciones o poder hacer mis propias valoraciones. Quiero ser breve porque, como hemos visto antes, siempre es mucho más interesante el coloquio que lo que pueden ser nuestras intervenciones de motu propio. Normalmente porque luego al final uno no sabe qué es lo que es más relevante para el auditorio. Yo no sé incluso si las alternativas al CIE, tal como podemos hablarlo desde un punto de vista conceptual, puede ser una cosa más o menos interesante. Voy a partir de algo, de una presunción, y es que todos tenemos al menos una intuición de lo que es un centro de internamiento de extranjeros. A partir de ahí, cada cual, pues probablemente si estamos aquí es porque tenemos una valoración negativa de lo que es un CIE. Esa es mi segunda presunción, partamos de esa segunda presunción.
voy a la tercera presunción, entendiendo que es algo negativo. Sospecho que todos somos lo que políticamente se llama abolicionistas. Somos abolicionistas de los CIE, es decir, que queremos que se cierren los CIE. Yo vengo aquí un poco a establecer un discurso, porque es lo que un poco se nos pide normalmente a los técnicos, y es decir, oye, dinos el por qué habría que cerrarlos, danos datos, danos argumentos fuertes. Es decir, cuando nos llama la prensa, siempre nos dice lo mismo, es decir, dame algo que pueda utilizar, dame el titular, dame el titular. Bueno, pues yo voy a intentar dar un titular en algo que es muy complicado, que es en cifras, pero quiero voy a hacer unas cifras para que las entendáis en esos cuadros. Los cuadros a lo mejor en sí mismos no se entienden, pero sí el cocinado, sí la valoración que voy a hacer de las cifras. La idea puede ser un poco la siguiente. Primero, nos es muy difícil trabajar con cifras. No tenemos cifras y quien puede darlas, que es la policía, las guarda muy celosamente, muy celosamente. Somos capaces de obtener información, en muchos casos, a partir de nuestros amigos los diputados. Es decir, la mayor fuente de información ahora mismo de datos, aparte del mecanismo de prevención de la tortura, que es el Defensor del Pueblo, el propio Defensor del Pueblo y la Fiscalía en sus memorias anuales, es cuando cogemos el teléfono, llamamos a algún diputado y le decimos, oye, pregunta esto. Es decir, entonces, ahí, pues, algunos que tienen más conexión con los diputados, estaba viendo ahora mismo aquí a mí que la aquí abajo, es decir, pues son los que hacen esa talacha, ¿no? Es decir, talacha más fina. Porque nosotros para cocinar necesitamos que alguien nos compre la carne, el hueso, para poder hacer un caldito. Y bueno, pues ellos, la verdad es que eso lo hacen muy bien. A partir de ahí, el cocinado de datos es una cosa muy tosca, ¿no? O sea, es decir, nosotros no somos grandes cocineros a la vasca, ¿no? Es decir, somos poco creativos y cuando cocinamos sacamos datos malos, o sea, que hacemos aproximaciones, pero yo creo que para andar por casa, para lo que es nuestro discurso, puede ser una cosa más o menos interesante. Aquí incluso veréis que hay datos que nos llegan al 12, otros que nos llegan al 11, y es que, insisto, es muy difícil obtener los datos. El primer cuadro, para que veáis un poco, cuando hablamos de CIES, cuando hablamos de política de inmigración, ¿de qué estamos hablando? El primer cuadro es la evolución de repatriaciones, desde el año 2009 al año 2012. Es decir, estos son datos directamente del Ministerio del Interior. Estos son los datos que los respectivos ministros del Interior hacen una presentación pública con un PowerPoint muy espectacular en todos los abriles, y entonces, bueno, pues por eso he podido incluir el año 12, porque acaba de hacer la presentación el ministro, y entonces, bueno, pues los tenemos. Según dicen estos datos, son repatriaciones, por lo tanto, no computan lo que nosotros llamamos el rechazo en frontera, es decir, a las personas que no se les deja entrar cuando llegan a frontera legal, pero sí incluye las devoluciones, que es las personas que intentan entrar por fronteras o por puestos no habilitados, es decir, pateras, para entendernos. En el año 2009 eran 25.900, casi 26.000, en el año 2010 ya estábamos en 20.710, es decir, bajó un 20%. En el año 2011 estamos en 17.700, bajó un 5% casi. Y en el año 2012 estamos en 17.810, es decir, que ha bajado otro 10%. Es decir, hay un fenómeno decreciente en la evolución de las repatriaciones. Estos son datos del Ministerio del Interior. Entonces, a mí los datos absolutos, bueno, es decir, es significativo, es decir, es el número de personas que nosotros expulsamos, ¿no? Por así decirlo, expulsamos, de alguna forma, expulsamos. No son salidas, normalmente no son salidas voluntarias, porque las salidas voluntarias no se computan de esta manera. Es decir, esto debemos de entender que son todas salidas forzosas, ¿no? Obligadas. Hay una tendencia descendente. Y fijaos
la evolución de las solicitudes de internamiento. Es decir, es curioso, cuando hay una situación de repatriaciones descendente, sin embargo, la evolución de las solicitudes de internamiento es ascendente. Es decir, en el año 2009, las solicitudes de internamiento que hace la policía, son de 13.165. Es decir, estos son todas y cada una de las personas que hay detrás de lo que hemos visto en el corto. Es decir, cuando la policía lo detiene, lo identifica y después lo tiene que llevar al CIE, es decir, cuando está atendiendo el abogado, eso es porque hay una solicitud de internamiento, ¿no? Bueno, pues esas situaciones, son 13.000 la que se repitió en el año 2009, 13.506 en el año 2010, es decir, creció un 3%, 14.000 en el año 2011. No tenemos todavía los datos del 2012, porque estos son datos que suele dar la Fiscalía General del Estado y la memoria del año 2013 no ha sido presentada con los datos del 2012. Se presenta normalmente con el año judicial y, por lo tanto, tendremos que esperar normalmente hasta septiembre. Pero bueno, es decir, hay una línea ascendente de solicitudes de internamientos policiales para entrar en los CIEs. Bien, ¿qué quiere esto decir? Tercer cuadro. Lo que quiere decir es que de los 25.000 personas que se expulsaban en el año 2009, la policía consideraba que en 13.000 de ellos había que solicitar el internamiento. Era un 50%. Veis la evolución entre el 10 y el 11, y al final, en el año 11, si se repatriaron a 19.700 personas, la policía consideró pertinente en 14.000 de ellos, es decir, en el 71%, que esas personas había que expulsarlas desde un centro de internamiento. Es decir, esto quiebra completamente la lógica de la legislación de la Unión Europea. Pero bueno, es para que veáis el sobredimensionamiento que la policía tiene, o sea, la gran querencia que la policía tiene en relación con el internamiento. ¿Por qué? Porque para ellos es muy cómodo. Es un problema de comodidad. Esto ya ahora ya acabo de hacer una barbaridad y ya no sé cómo. Quería que lo vierais un poquito mejor y ahora ya vamos a ver si soy capaz de... Bueno, seré capaz o no seré capaz. Bueno, esto es para esta gente que siente mucha curiosidad. Son datos nuevamente cocinados. Es decir, estos son todos los centros de internamiento que tenemos ahora mismo en España, no, en el año 2011. Es decir, ya el centro de internamiento de Málaga ha sido cerrado, por fin. Ya apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, ese centro ha sido cerrado. Este es el número de internados que ha habido en el año 2011, en cada uno de estos centros. Es decir, en total ha habido 13.241 internados en los centros de internamiento de extranjeros en España en ese año, de los cuales fueron expulsados 6.825, es decir, el 51%. ¿Vale? Es decir, y aquí ya tenemos un problema, luego lo veremos, porque normalmente el internamiento en el CIE tiene una única finalidad, que es la expulsión. Si de el 100% de los que tenemos en el CIE, solo al final al 51% se le ha podido expulsar, si fueran ciertos estos datos cocinados, eso quiere decir que estamos en una eficacia más que dudosa. Es decir, estamos no jugando sobre seguro cuando aplicamos la medida cautelar de internamiento, sino que estamos jugando a la ruleta rusa. Estamos diciendo, tú vas a ir al CIE, pero no sé si vamos a poder cumplir la función que tiene el CIE de poder expulsarte o no poder expulsarte. A ver, esto, perdonad, porque es que es decir, como es un PDF en un PowerPoint, pues tenemos que ir. Pero este es para mí un dato completamente, para mí, muy relevante. Es un dato cocinado, es decir, es un dato que no te daría nunca la policía, es un dato que hay que interpretar. Y es que tiene que ver únicamente con Madrid porque son los únicos datos que tenemos. Son los únicos datos que tenemos completos para hacer esta. En Madrid, en el año 2011, para que os hagáis una idea, la policía en 5.410 situaciones, o respecto de 5.000 personas, 5.450 personas, solamente en Madrid se solicitó el internamiento en el CIE de Aluche. De ellas, para que veáis cómo es el sistema,
el Ministerio Fiscal, el fiscal ya de por sí dijo, ¡ala!, en más del 50% de los, perdón, en el 49% de los casos. O sea, solamente de los 5.000 asuntos, 5.500, en 2.800 dijo, no, cuidado, a este sí se le puede internar el CIE, los otros no. Es decir, ya fijaos cómo anda el sistema. Es decir, la policía se equivoca en su relación con el Ministerio Fiscal en Madrid en un 50% de los casos. Pero es que de esas situaciones, de los 2.800 en los que el Ministerio Fiscal dice sí, se les puede internar, solo, bueno, no solo, es decir, en 2.000 casos finalmente se interna. Es decir, ya hemos pegado un salto desde lo solicitado por la policía a lo acordado por el juez a un 38%. Es decir, podríamos decir, hombre, parece que el sistema funciona. Es decir, el sistema funciona porque no todo lo que la policía considera que debe ser una situación de internamiento, finalmente se va a producir una situación de internamiento. Pero claro, el problema es ya cuando de los 2.000 que acuerda el juez, si nosotros hacemos la proyección en el 50% que veíamos antes de los que se puede expulsar, en números absolutos, aunque se obtienen de una manera un poco extraña, tendríamos que unos 1.000 son los que se habrían expulsado. Quiere decir que desde lo que la policía pensó que era una persona adecuada para estar en un centro de internamiento para poder expulsarlo, al que efectivamente hemos expulsado, estamos en un 18%. Es decir, es un nivel de fracaso elevadísimo en relación con no con la persona que está internada en el CIE, sino con la intención de la policía, con la pretensión del Ministerio del Interior de querer internar a esa persona. A partir de ahí, podemos decir, el CIE no cumple su función. Si el CIE no cumple su función y tiene un altísimo coste en derechos fundamentales, que es la privación de libertad, probablemente habrá que buscar otras situaciones alternativas. Ese es cómo nosotros elaboramos el discurso. Ese discurso, después, lo podemos sofisticar más o menos con algo que puede resultar interesante o no interesante, pero que es un dato más que someto a la consideración. ¿Cuánto nos cuesta el internamiento? Es decir, ¿cuánto nos cuestan los CIEs? Los CIEs en el año 2011 nos costaron más de 8 millones de euros en el año 2011. Quiere decir que tener una persona internada en un CIE costó al erario español una media de 17 euros. Todo esto sin contar el personal, es decir, lo que en temas presupuestarios nosotros llamamos capítulo 1. El capítulo 1 está fuera de estas cuentas y a eso le dedicamos 406 personas, 406 policías. Es decir, estos son datos obtenidos directamente de preguntas parlamentarias. Es decir, estos no son datos que el Ministerio del Interior reconocería nunca, estos son datos que da a respuestas parlamentarias y que solamente los frikis, es decir, personas tontas y absurdas como yo, como otros investigadores, pues nos dedicamos a buscar y a rebuscar y a rebuscar y al final los encontramos, porque esto lo que se intenta es no darle publicidad. Y un último dato, para que veáis luego no solamente lo costoso, sino lo ineficiente que es tener centros de internamiento como un objetivo principal. Y es que del número de CIEs que teníamos en el año a marzo del 2012, es decir, después ya se ha cerrado este año, insisto, ahora ya solamente son 8, teníamos un número de plazas totales, algo que los de Migreup estaban antes buscando, es decir, 2.548 plazas tenemos en España, es decir, esas son nuestras plazas hoteleras en los CIE, por así decirlos. Bueno, pues de esas 2.548 plazas teníamos ocupadas el día 31 de marzo del 2012 el 31,2%. Es decir, 795. Esto es como un sistema muy sobredimensionado, ¿no? Es decir, algo muy grande para una cosa, después, primero, infrautilizada en el sentido técnico del término y además muy ineficiente porque solamente nos sirve a los que pasan por allí para expulsar al 18%. Bueno, este es el discurso, digamos, deslegitimador de la necesidad de los CIE. A partir de aquí, lo mejor es cerrar los CIE
y buscar alternativas para cómo poder, en los casos en los que se haya acordado así, y en su caso, expulsar. Probablemente no se dan cuenta que la mayoría de ellos no se les va a poder expulsar. La mayoría de ellos, y ahí tenemos un agujero legal que la Unión Europea no nos ha resuelto, los dejan en un limbo jurídico. Entonces, el gran problema probablemente incluso de las alternativas al internamiento no es de qué manera los puedo expulsar, de qué manera puedo llevar a cabo el deber de retorno, sino una vez que constato que incluso de esos que tengo que expulsar no puedo expulsar a la mayoría, ¿qué hago? Tener bolsas de personas que llevan 7 años viviendo en España, 8 años viviendo en España, que no tienen, que tienen arraigo, que tienen arraigo, pero que no se las puede regularizar porque no cumplen los requisitos de del famoso contrato de un año hacia futuro, es un agujero que la legislación española no ha resuelto, pero que la legislación europea tampoco quiere resolver. Solamente hay una situación. La legislación europea dice o usted lo expulsa o usted lo regulariza. Estado español, si usted tiene una persona que no puede expulsar, solamente le queda una alternativa. La regulariza. ¿Con qué mecanismo? Con el único que tenemos, la regularización extraordinaria, pero la regulariza. Lo que no puede hacer es dejarla otra vez en la calle, sin medios de vida, sin medios económicos, sin posibilidad de trabajo. Acabé. Gracias. Bueno, pues a continuación, Nicolás. Lo quito yo. Castellano, cuando Ya está quieras. controlado. Está ya. Ah, Bueno, sí, tuyo, muchas gracias. Buenas tardes. Yo he hablado de tanto experto, porque aquí hay mucha gente que me ha ayudado a comprender este fenómeno desde hace muchos años. Expertos juristas, gente de las ONG, gente que me ha enseñado a utilizar mejor el lenguaje, como la gente de MUGAC al respecto. Así que yo me siento un poco pequeño hoy aquí, no sé si voy a poder aportar algo, pero modestamente les voy a contar como periodista, que llevo trabajando en esta cuestión desde 1999, cómo trabajamos en la cadena SER sobre el fenómeno migratorio y en particular sobre este caso concreto del internamiento, bueno, o las cárceles para inmigrantes, ¿no? Si nos quitamos de eufemismo. Entonces, bueno, para mí la metáfora que quería situarle esta tarde es que para un periodista llegar a la verdad de los centros de internamiento es una escalada impresionante. Si las propias ONG ya tienen problemas para acceder a los centros de internamiento, lo solicitan por escrito al Ministerio del Interior y no se les deja, a pesar de que se promete que sí, salvo aquellas con las que se firma convenio, como Cruz Roja en el CIE de Madrid o Pueblos Unidos, que sí entra habitualmente, la mayoría tiene muchísimos problemas para acceder y poder conocer los testimonios y las realidades que hay dentro. Pues imagínense para un periodista que queremos contar lo que sucede dentro, una verdad que es incómoda porque vamos a contar cosas que van en contra de la legislación y, como se ha comentado en algún momento durante la tarde, incluso vulneraciones tan graves como torturas, muertes en circunstancias extrañas que se han generado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Y yo digo, siguiendo el argumento que planteaba el compañero, es que todo el mundo sabe lo que es un centro de internamiento. Es que incluso la sociedad pública informada sabe lo que es un centro de internamiento en este país. Yo tengo mis serias dudas, ¿no? Y tengo mis serias dudas porque creo que los medios de comunicación, y aquí empieza la autocrítica, no hemos hecho bien nuestro trabajo. Con todo lo que ha pasado en los centros de internamiento de España, que esto no empezó antes de ayer, ni en 2006, ni en 2005, después del fenómeno de los cayucos, no hemos sido capaces de trasladar a la población que hay un agujero negro de los derechos humanos y de la legislación prácticamente en toda España, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Cómo llegar, el reto de comunicar sobre la realidad. Y hay una serie de elementos a tener en cuenta. Las barreras oficiales no nos dejan, y los datos que nos dan no están cocinados, están recocinados, ¿vale? Negación permanente de acceso cuando pedimos hablar. Oye, pues si no hay ningún problema, si dices que no hay tortura, que no se les da palizas en la zona donde no hay cámaras, que no se les da palizas poniendo una toalla a la porra para no dejar marca, si no se vulneran los derechos humanos, ¿por qué no puedo entrar? Y te acompaño un día, una guardia, como es la policía que vigila los centros de internamiento. Yo te veo cómo le dejas ir al baño. Ah, no, es que es mentira que no dejemos ir a los internos al baño por la noche. Déjame hacer una guardia nocturna contigo, hacemos un reportaje y así va a salir muy bien tu trabajo, ¿no? Eres tan bueno con los inmigrantes, ¿por qué no me dejas verlo? Nunca, jamás. Y luego, otra autocrítica, la dejadez
y el olvido selectivo de los medios dependiendo de quién esté en el poder. Y aquí no nos vamos a caer del guindo, ¿verdad? Así que vamos a verlo enseguida. A ver si me funciona el mando. Clic. Debería pasar. Y si no aquí, ahí está. Bueno, sabemos cómo llegan y en teoría el mito hasta ahora decía que la mayoría de la gente que pasaba por los centros de internamiento pasa por la entrada irregular, porque es detenido en el momento del cruce irregular de frontera. ¿Vale? Bueno, el cruce irregular de frontera ahora en España, desde finales del verano pasado, el que mayor número se registra, aunque les parezca increíble, es el método de las barcas inflables. Personas que incluso en esta época del año, desde el verano hasta ahora, pero ahora especialmente como está el Mediterráneo, se están jugando la vida en estas embarcaciones de juguete. Y luego tenemos el imaginario de los cayucos, que es cuando la población en general se da cuenta de que venía gente a España en patera, cuando en realidad esto surge a mediados de los 80, como saben ustedes muy bien, en el Estrecho, y a partir de 1994 en Canarias. Y para mí esta fotografía de Juan Medina, que es un excelente fotoperiodista de Reuters, que ha ganado muchísimos premios internacionales por reflejar el fenómeno de la inmigración, tanto en las costas españolas como en las costas de origen africano, refleja muy bien nuestra actitud. No digo la nuestra, digo la actitud de la sociedad española, la actitud de la clase política española, la actitud de los medios españoles. Estamos en una poltrona viendo un espectáculo dramático, humanitario, que saltó a las portadas en 2006 por el número de gente que venía, por los dramas, la cantidad de muertes. Franco Frattini, comisario europeo de la Unión Europea, llegó a hablar de 10.000 muertos solo en 2006. El cálculo que hacía la Unión Europea de la gente que venía en esa Galú-Maré, en las piraguas de Senegal, intentando llegar a España. Primero empezamos con esa carrera loca de ponerle la barrera en Mauritania, después le pusimos las patrulleras en Dakar, después le pusimos las patrulleras en Gambia, luego en Guinea-Conakry, y aquello se convirtió en una carrera tan peligrosa que murió muchísima gente, ¿no? Pero esto, yo les digo, yo lo conozco bien porque vengo de Canarias. En Canarias teníamos una vergüenza, para mí la mayor vergüenza de los derechos humanos de España, especialmente entre el año 2001 y 2006, que fue la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, que yo no sé si ustedes estuvieron en esta o estuvieron en el nuevo centro que es, no sé si es peor, que es el antiguo cuartel de la Legión, que luego veremos alguna imagen también. Entonces resulta que la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, este centro de internamiento, esta cárcel, era el sitio donde se recogían las maletas antiguamente en el aeropuerto de Fuerteventura. Había 200 transportadoras, que habían aproximadamente, y bien apretadas, unas 150 personas, y la media, entre 2003 y 2005 especialmente, era de 1.000 personas en ese centro. 1.000. Con un solo baño, permanentemente atascado, con un patio ridículo en el que de vez en cuando iban pasando por turnos a que les dieran un rato el sol, dormían sobre colchonetas, como animales. Nadie hablaba de eso. Solo cuando vino Human Rights Watch hizo un informe, cuando Médicos Sin Fronteras, una ONG que trabaja supuestamente en los países en desarrollo, hizo un proyecto dentro de España y dijo, oye, vamos a ver lo que está pasando aquí, lo denunció. Cuando organizaciones empezaron a filtrar las fotos de esta vergüenza que se estaba cometiendo en los centros de internamiento, bueno, salió algo en aquel momento. Por cierto, el ministro del Interior en aquel momento era el actual presidente del gobierno, el señor Rajoy. Pero hay más realidades. Y aquí puede ser que algunos de los compañeros, no sé, si pasaron por Gran Canaria después de llegar en Cayuco, y esto es otro centro de internamiento que nos inventamos en la antigua prisión militar de la Isleta, que es una zona de maniobras militares que está en Gran Canaria. Instalamos tiendas de campaña donde había ratas, donde había todo tipo de elementos, y ahí durante, especialmente 2006, el año de llegada de los cayucos, se hacinaban 10.000, 15.000 personas en esas tiendas de campaña hasta que les buscaban un destino, los iban trasladando a la península o salían vuelos masivos, que esos sí eran masivos, a San Luis, a Dakar, repatriando a la gente, ¿no? Y luego no solo eso, es que exportamos el modelo. Esto es una antigua nave de pescado en Nuadhibou, en el puerto de Nuadhibou, Mauritania, y estos son los protagonistas de la Odisea del Marine One. Otra vergüenza para este país. Resulta que estos inmigrantes de origen asiático que viajaban en estas circunstancias, que ven en la cubierta, la imagen de la derecha, habían salido de Guinea-Conakry, los tuvieron controlados por un GPS pegado a una chicharra en el casco permanentemente, los servicios secretos españoles, para ver a dónde iban. Cuando estaban más al norte de Mauritania, de repente tienen una avería, y están 12 días negociando en Mauritania y España a ver quién se quedaba al barco. Y les tiraban comida por una cuerda, les tiraban agua, y a los 12 días
previa aprobación en Consejo de Ministros de 600.000 euros de convenio especial con Mauritania, el barco, el 12 de febrero de 2007, llevado al puerto de Nuadhibou, con la promesa de que en 48 horas todos los inmigrantes saldrían a sus países de destino. Esa era la promesa de España, ¿no? Pues la mayoría de esos inmigrantes estuvieron en esas circunstancias que ven casi 4 meses en el antiguo almacén de pescado, sin ver la luz del sol tampoco, en unas condiciones infrahumanas. Ese es un modelo español, con nuestros policías vigilando. Y yo no sé si alguno de ustedes que tendrá más memoria sobre esto recordarán qué se hablaba al respecto. Pues se hablaba de que los policías españoles estaban durmiendo en el suelo y que no había hoteles para ellos. Y la pregunta parlamentaria que se hizo por parte del Partido Popular al gobierno socialista en ese momento fue que por qué los policías estaban durmiendo en el suelo en Mauritania, que hay que ver los pobres policías que van allí a trabajar a Mauritania en esas circunstancias tan difíciles, y el Sindicato Unificado de Policía hizo una queja por esto. Y pocas organizaciones españolas, aunque algunas lo hicieron y con insistencia, se quejaban de las reales circunstancias peligrosas fuera de la ley, en el limbo en el que estaba esta gente. Después de aburrirlo, después de someterlo a una tortura psicológica terrible, algunos estuvieron 6 meses, luego los trasladaron a Guantanamito, que se llama el centro creado en una antigua escuela, en Cansado, en un barrio de Nuadhibou, también por el gobierno español. Llegó el ejército español con un Hércules, montó una tienda de campaña, habilitó un antiguo colegio, le pusimos rejas y creamos otro centro allí. Pues solo después de torturarle 6 meses, pues la mayoría acabó aceptando que los enviaran donde fuera, ¿no? Y nos trajimos a 15 porque le habíamos destrozado la vida, con problemas psiquiátricos irreversibles. Gente que en muchos casos venía de Cachemira, que venía de zona en conflicto, que tenían derecho al asilo. Y así tratamos con el modelo español, modelo europeo, de acogida o de retención, de detención, de tortura de los inmigrantes. Aquí muchos de estos mapas, algunos son los autores, son mapas de Migreurope, mapas de Frontex. Esas burbujas azules, para quien no conozca, son naufragios, son bolsas de naufragios, grupos de inmigrantes que han muerto intentando llegar a Europa. Creo que es bastante gráfico. No les voy a dar los detalles ni las cifras. Si la quieren ver, les puedo pasar la presentación. Y esto es el centro de Fuerteventura, del que les hablaba, ¿no? Este es el Matorral, el antiguo cuartel de la Legión, o sea, una cárcel. A mí que no me lo venda como un centro de estancia temporal, que voy a decidir qué voy a hacer contigo, a ver si te repartido tu país. Aquí estuvieron durante... bueno, sigue, de hecho, el centro sigue habilitado, aunque ahora la cifra de internos es 0, porque los pocos que llegan a Canarias, este año han llegado solo 4 pateras, unas 40 personas, van a la antigua prisión, al centro de internamiento que hay en Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria. Pero a mí que me lo expliquen, es decir, yo los eufemismos, lo justo, esto es una cárcel. Y esos puntos que están en el mapa reflejan las cárceles de inmigrantes que hay en Europa. Todos esos puntos, en diferentes grados. Algunos son centros de estancia temporal, como los que existen en Ceuta y Melilla, que al fin y al cabo también son media cárceles, porque como están en un sitio cerrado no pueden salir, no pueden moverse. Y dependiendo del color, son centros de internamiento de extranjeros que tienen distintos periodos de estancia. En definitiva, no es una cosa particular que le pase a unos pocos chicos por su color de piel. Estamos hablando de un problema real que salpica a todo el continente y que requiere una reflexión. Y mi crítica, es decir, ¿por qué los medios de comunicación hemos descubierto, entre comillas, las problemáticas de los centros de internamiento tan tarde? Sara Prestiani en 2005, si no me equivoco, ya hizo el primer informe, en 2007 otro, hablando del centro de internamiento de Aluche. En aquel momento salió algo, pero es que esta problemática lleva muchísimos años. Canarias, Andalucía, y ahora el paradigma de las vulneraciones es Aluche, porque es el sitio por donde pasa todo el mundo, el centro de internamiento de Madrid. Este es el patio, una de las pocas imágenes que se ha podido sacar. Esta es una de las imágenes de 2009, cuando ya varias ONG, SEAR, Pueblos Unidos, diferentes pedían el cierre del centro. Y es a lo que me refería, ¿no? El redescubrimiento tardío de los centros de internamiento. Y desgraciadamente suele pasar con hechos aún más dramáticos que la propia circunstancia de estar ahí encerrado, y son las muertes. Las muertes, por un lado, de Sama Martín, de 34 años. Aquí ven un buen reportaje que hizo Manuel Tosano del País
sobre las circunstancias vitales, reconstruir la historia, cómo fue el entierro, cómo la familia vivió la muerte de esa chica que ya en el centro, cuando estuvo en Melilla, le habían diagnosticado el SIDA. Nadie comunicó la enfermedad que tenía, se creyó que murió de neumonía y ahora, más de un año después, se ha aclarado las circunstancias cuando desde el minuto cero se había identificado y por falta de comunicación entre un centro y otro, a esta chica no se le dio el tratamiento adecuado y acabó muriendo en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid. Y luego, por otro lado, Idrissa Diallo, de 21 años, que murió en el centro de internamiento de Barcelona, ¿no? Pero también les quiero hacer un comentario, ¿no? Bueno, este otro informe de 2009 de SEAR, al que se ha hecho alguna mención, SEAR ha pagado un alto coste por ser crítico con los centros de internamiento, por hacer informes sólidos sobre los centros de internamiento, y el castigo al que le han sometido las subvenciones públicas a SEAR por ser crítico es tan elevado que hoy está agonizando. Entre otras cosas, yo me atrevo a decirlo y a lo mejor SEAR no lo dice tan claramente, pero yo tengo claro y tengo pruebas que eso es así. Entonces, cuando les decía que los centros de internamiento ha sido un redescubrimiento tardío, le voy a decir por qué. El gran problema de la inmigración es que es un juguete electoralista en España y en el mundo del norte en general. Es decir, en España se juega electoralmente con los inmigrantes. Recordarán el último debate Zapatero-Rajoy en la última campaña en la que ambos concurrieron juntos a las elecciones y hubo un concurso de ver a ver quién había expulsado más inmigrantes. No, porque yo he expulsado no sé cuánto y total, porque esto es un coladero. Los papeles para todo, todos los topicazos, ¿no? No, y tú regularizabas con las facturas de un restaurante y tú con... Es decir, este es el concepto, ¿no? No, yo voy a exigir el contrato de españolidad, el cumplimiento de las costumbres, y se banaliza tanto y se juega de una manera tan banal con la inmigración que al final la construcción del discurso público de la que bebemos los medios, somos corresponsables de lo que se dice o no se dice sobre la inmigración, viene de ese discurso utilitarista de la inmigración. Es la inmigración de usar y tirar. Mientras nos iba bien, necesitaban mano de obra, el discurso político no decía ni pío. Ya pudieran estar igual ilegales, sin contrato, explotados, pero como todos estamos bebiendo del caudal que venía, no había ningún problema. Cuando empieza la crisis económica, todos empezamos a adaptar el discurso. Y cuando aquellos partidos supuestamente progresistas que tienen que hacer una defensa de los derechos humanos, de la libre circulación, o por lo menos una circulación modulada, etcétera, etcétera, en lugar de ser valientes, acomodan su discurso a la derecha y juegan al truco de ir al electorado medio a que el discurso de la inmigración no puede ser tan abierto, que esto que es un fenómeno que hay que controlarlo. Al final, todo el mundo, en las encuestas propias de Metroscopia para la SER, el 70% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes en España. Pregunta usted, ¿cuántos inmigrantes hay en España? Entonces te dicen 25, 30%. La realidad hoy es que hay un 11,4%. Es decir, el discurso público lo construimos todos. Los medios tenemos la responsabilidad de transmitirlo mal, pero bebe de muchas fuentes institucionales, políticas, policiales, que tienen un lenguaje militar, criminalizador en general sobre la inmigración. Y, desgraciadamente, con el contexto actual periodístico que tenemos, con pocos profesionales que podemos dedicarle algo de tiempo a esto, el resultado, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de inmigración, cada vez es más pobre. Y esto ayuda poco a entender lo que pasa. En este caso que les ponía aquí, que ya les digo, luego les puedo dejar la presentación estudiarlo, yo muchas veces a mis compañeros les digo, oye, es que en los centros de internamiento hay noticias que nos sonrojarían, ¿no? No solo palizas, no solo que una persona deba estar o no en el centro de internamiento, que para mí es la cuestión capital, sino incluso que se metan a niños, a menores de edad en los centros de internamiento durante 20 días. ¿Dónde estaba la fiscal de menores de Las Palmas? Los forenses, bueno, lo de las pruebas de determinación de la edad para otro seminario, como saben, pero en cualquier caso, y aquí no pasa nada, pues bueno, por primera vez hay un menor que se ha querellado a través de su abogado contra una fiscal y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y luego el porqué, ¿no? La gente entra aquí, ya he dicho, ha cambiado el ciclo totalmente. Antes la mayoría de los que entraban eran detenidos entrando irregularmente, ya sea en embarcaciones o por otras vías cruzando la frontera, pero en los últimos años no, señores. En los últimos años a la gente se le detiene por su color de piel. Y esto es así. Nos rasgamos la vestidura. La ley de Arizona. La ley de Arizona que va a detener a la gente por su color de piel. Por Dios. ¿Pero y qué hacemos en España? ¿Qué hacemos en España? ¿Cómo puede ser que se dé 2 páginas de un dominical
hablar de la ley de Arizona y no hablemos de las redadas. Redadas que el señor ministro entonces de Interior y vicepresidente primero decía que no existían. Este es un artículo del Comercio de Ecuador, que lógicamente sigue con atención la corresponsal de Madrid todo lo que sucede, porque uno de los porcentajes más elevados de los internos que pasan por Aluche son ecuatorianos. También es una de las poblaciones más importantes que hay. Y a la gente en Madrid se le identifica por su color de piel. En la boca del metro, en las estaciones de tren, en el aeropuerto, en las calles. Esto nos puede sonrojar, no nos puede sonrojar, es así. ¿Ustedes lo han visto suficientemente en los medios de comunicación? En mi opinión, no. Y eso es nuestra culpa. Ahora bien, aquí hago una distinción. Periodistas, medios de comunicación. La primera responsabilidad aquí es de un periodista. Yo ante un folio en blanco tengo que ser honesto. Yo objetivo no voy a ser, yo no creo en la objetividad. Pero honesto sí. No creo en la objetividad porque yo creo que ante determinadas vulneraciones yo tengo que ser militante en contra de eso. Es mi opinión, es mi forma de actuar. Seguramente me equivocaré. Pero, si somos honestos, yo le voy a proponer a mi jefe que esto está pasando, porque si yo me dedico a informar de inmigración o de interior, tendré que hablar de ello. ¿Cuándo se empieza a hablar de las redadas? Casi 2 años después de iniciarse, cuando el Sindicato Unificado de la Policía se queja de que se habían establecido unos cupos por